Hola muchachos, señoritas. Bueno, ahora estamos viendo la definición de la derivada para comprender qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a realizar ahora en este proceso. Entonces vamos a ver algunos elementos que vamos a tomar y que ya conocemos de forma matemática y que nos sirven como trampolín para realizar el proceso de la derivada. En matemáticas, una razón es una comparación o relación mediante una división cuyo resultado se denomina cociente, ¿sí? Aquí entonces tenemos, por ejemplo, la razón de 5 quintos es igual al cociente como resultado 2, ¿ok? Entonces aquí no hay que olvidar entonces la razón que es simplemente esa división o el manejo de la fracción, así como la multiplicación es el producto y la resta es la diferencia. Y así sucesivamente son nombres propios que tenemos dentro de matemáticas. Ok, también hay que recordar que es una función. Una función es la relación de la variable independiente x con la variable dependiente y, es decir, los elementos del dominio con los elementos del contradominio de la función, en donde un cambio de el valor de x incluye un cambio en y. Entonces, ya decíamos y definíamos anteriormente que es una función, ¿ok? Es la relación entre el dominio y el contradominio a partir pues de una regla que habíamos establecido, ¿no? A través de una ecuación. Entonces encontramos lo que tenemos en el dominio y lo que afecte en el dominio va a afectar en el contradominio como ya lo habíamos definido aquí anteriormente en clases. Dice el concepto de razón de cambio, ¿ok? Se refiere a la modificación de una variable en relación con otra. Un cambio en una variable en relación se puede llamar también incremento, que se simboliza con la letra griega delta. Para ello, un cambio en la variable x se representa. Ahora bien, el concepto de razón de cambio se refiere a la modificación de una variable en relación con otra. Un cambio en una variable en relación se puede llamar también incremento y se simboliza por la letra griega delta. Por ello, un cambio en la variable x se representa como delta x y el cambio en la función delta y. El incremento de x se determina como delta x es igual a x con subíndice 2 menos x con subíndice 1. Entonces esto es la razón de cambio, ¿no? Tanto en cualquier concepto matemático o de física, delta representa ese incremento o en unos casos el decremento de la función. Bueno, sabiendo todo esto que se refiere a un cambio entre la variable x y delta y, nos vamos a encontrar entonces con ahora sí la derivada o la definición de derivada de una función. La derivada de una función y con respecto a una variable x es el límite del incremento de la función entre el incremento de la variable cuando el incremento de la variable tiende a cero y se representa así. Entonces definimos que la derivada es igual a la derivada de la función y, esto es la función de y con respecto a la variable x. Y bueno, aquí es lo que estamos anunciando y lo que estamos teniendo en este enunciado. ¿Ok? Es lo que estamos representando y es una definición de derivada. Y luego dice el límite del incremento de la función entre el incremento
de la variable cuando el incremento de la variable tiende a cero y se representa así. Ahora en este caso, esta definición ya se hace referencia a esta representación matemática de la derivada de una función. Entonces, por definición, la derivada es un límite. ¿Ok? Entonces, que nos quede claro, la derivada es un límite. Cuando la razón tiene límites, se dice que la función tiene derivada. Y así el proceso de encontrar una derivada se le llama diferencial. Perdón, diferenciación. Ok, entonces ya aquí queda con esto, con esa definición matemática, entonces tendríamos que, de acuerdo a esta definición, sacar su derivada. Otra forma importante para representar la derivada, ya sabemos utilizar la geometría analítica y obviamente le damos aquí la continuidad dentro de el cálculo diferencial. Y bueno, entonces aquí la derivada de una función puede interpretarse geométricamente como la pendiente de una curva y físicamente como la razón instantánea de cambio. Bueno, entonces aquí tiene que ver eh, con la cuestión cuando generamos una, una curva, en este caso como la imagen, ¿no? En esta imagen tengo la función es igual a x cuadrada. Entonces es una función cuadrática y que genera una parábola. En este caso, eso genera una parábola. ¿Qué, qué vamos a generar cuando realizamos una derivada? Pues lo que vamos a generar o vamos a buscar en un punto eh, de esta parábola la pendiente que se genera, o sea, qué tan curvada está esta curva, entre comillas, y vamos a generar una línea recta. El valor de la variable de una función constante o lineal representa la pendiente de la recta. Esa es esta línea, ¿no? Al sacar la derivada de esa función, vamos a sacar esa constante o esa línea recta que es la pendiente de la recta. El valor de la variable de una función en cualquier punto de la gráfica de una curva es igual a la pendiente m de la recta tangente de la curva en ese punto dado. Entonces, mm, eh, tiene mucho que ver, bueno, en qué punto de esta curva yo quiero sacar su pendiente, ¿no? No en todos los lados voy a encontrar esa pendiente, va a depender de ciertas características para encontrar aquí. Entonces aquí podría encontrar en el punto tangente, quiero saber cuál sería su derivada. Y bueno, va a representar a partir de esta relación de la función y su derivada, encontrar este punto. O en el punto 0, ¿sí? Aquí en este punto 0, perdón, punto 1, vamos a buscar la tangente se refiere a este punto donde va a estar cruzando esa línea recta. Y es lo que se refiere. Es lo que va a estar diciendo que la pendiente m de la recta tangente de la curva. Ok, eso se refiere simplemente a esto. Bueno, dice, ¿y para qué me va a servir la pendiente? Entonces, dos ejemplos sencillitos que les puedo dar sobre por qué generamos o tenemos que tener en consideración la derivada de las funciones. Uno, bueno, podría ser en el diseño de de las pistas de skate. Bueno, obviamente aquí se genera una curvatura, una curvatura en esta. Entonces, en esta rampa y queremos generar, pues obviamente, su inclinación en diferentes puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues si la hago muy, este, esta curvatura muy cerrada, obviamente no va a ser la función que estamos buscando, sino va a depender
de lo que pues de la función que vamos a estar generando. No sé si espero si me entienda. Entonces, para el diseño de rampas, por ejemplo, se utiliza, ¿no? O al construir una carretera, necesitamos también saber su derivada. Por ejemplo, está muy pequeñito este ejemplo, pero imagínense crear una carretera como escalones, ¿sí? Que va subiendo a una montaña. Pues obviamente para porque los coches pues, no circulan sobre escalones. Simplemente vamos generando, bueno, entre ellos una curvatura entre estas carreteras. Y bueno, ya sé que tengo esos escalones, pero tengo que generar una función que me lleve a generar esa función para generar una carretera eh, de forma curva para que pueda subir un automóvil. Entonces, de esta forma yo creo que nos sirve generar o hacer derivadas. O simplemente, ¿no? En el hecho de que tienes una figura geométrica diferente a un cuadrado, un triángulo, a un círculo, pues podemos sacar eh, su, su área. Pero en el caso de una figura muy diferente, necesitamos entonces sacar pues su función para ver cómo está, cuál es su área de una figura que no es regular. A lo mejor con la combinación de figuras geométricas regulares, pero hay figuras geométricas que no son regulares, tendrá que sacar esa curvatura, ¿sí? Esa curvatura para un objeto que no es irregular. Entonces aquí quiero saber cuál es la función que se genera a partir de esta curvatura que necesito, ¿no? Una parábola que estamos generando a partir de una función, por ejemplo, cuadrática. Ya sucesivamente vamos a tener o buscar este, esa, esa curva y para eso nos sirve el cálculo diferencial. Otro elemento que consideremos para el cálculo diferencial es, bueno, los tipos o las formas de notación para representar una derivada. Dice, siendo f de x es igual a y, ¿sí? Es lo mismo cuando mencionamos f de x, es lo mismo que decir y. Las notaciones más comunes para representar una derivada de una función son, y bueno, vamos a tener diferentes autores que nos van a representar la derivada de acuerdo a sus estudios o a lo que investigaron a través del tiempo y de forma matemática, ¿no? Cauchy, bueno, para representar la derivada f de x, o sea, de la función f de x, o simplemente d por f, ¿ok? Cuando necesitemos sacar la segunda derivada, dice la segunda derivada de f de x o d cuadrada de f. Y podemos sacar la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada, y de forma escrita así estaríamos representando donde n representa las veces que se ha derivado una función. La derivada n de f de x o de n de f. Lagrange, otro matemático francés. Entonces, él representa, no, aquí no es. Bueno, si ese, perdón. Lagrange entonces establece que f' de x o f' simplemente decimos que es la función que ha sido derivada. Recuerden que siempre iniciamos con f de x y al ser derivado ponemos f de x. O simplemente ponemos para la segunda derivada f' de x o f', ¿ok? Ya sucesivamente.
Y bueno, nos vamos a centrar más en el formato o en la notación de Leibniz. En él vamos a estar trabajando un poquito a buscar las derivadas a partir de este formato que él está utilizando. ¿Sí podremos utilizar los otros? Sí, sí podemos utilizar los otros. Solamente es una interpretación lo que hacemos. Entonces, Leibniz hace entonces la derivada de la función con respecto de x, o simplemente decimos f, la derivada de la función con respecto de x. ¿Ok? Aquí decimos la segunda derivada de la función f con respecto de x, o simplemente, bueno, es lo mismo, y es decir, la segunda derivada de la función f con respecto de x. Y así sucesivamente vamos a estar definiendo lo que es o escribiendo una derivada. Y ya casi por último vamos entonces a decir que existe una fórmula general para derivar. Dice, para calcular la derivada mediante la fórmula general se recomienda dar los siguientes pasos, ¿no? Entonces dice, número 1, incrementa x por cada x más h, ¿sí? Entonces aquí en una función que tengamos, lo vas a estar incrementando o sustituyendo el valor de x más h. Por cada x que te encuentras, sustituyes x más h. Ya que hiciste ese proceso, dice que vas a restar la función original, ¿sí? Entonces vamos a ponerle menos f de x, y en el paso número 3 toda la ecuación entre h. ¿Ok? Y al final dice calcula el límite de la ecuación. Y tendríamos entonces esta fórmula, la derivada de la función respecto a de x es igual al límite de esta función obtenida cuando h tiende a 0. Entonces esto es lo que vamos a realizar a partir de una fórmula general. Cualquier fórmula que me mencionen, se tendría que hacer un proceso matemático y algebraico principalmente para encontrar su derivada. Obviamente en este curso no vamos a poder realizar este proceso para derivar con esta fórmula. ¿Por qué? Porque no nos da tiempo, porque no estamos de forma presencial resolviendo los problemas a partir de esta fórmula, y, y porque queremos o necesitamos más tiempo para desarrollarlo de forma adecuada. Entonces nos vamos a saltar este paso y vamos a realizarlo de una forma más sencilla.